de Lutri, hace unos días nos juntamos a charlar y le pregunté cuánto hace que habían estado con el Padre Nuestro. Y él me dijo, la verdad que yo di 2 series en este tiempo que me acuerdo, pero hace algunos añitos ya que hablé sobre el Padre Nuestro, ¿verdad? Así que como nos olvidamos rápido, bien vamos a recordar, el Padre Nuestro es la oración que Dios espera. Así que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 6, y vamos a estar compartiendo entonces la oración que Dios espera. Dice John Stott que cuando Jesús va a enseñar sobre la oración, él hace allí 2 explicaciones, una acerca de la oración personal y otra acerca de la oración pública, pero en el mismo párrafo. Entonces nosotros vamos a ver solo un vuelo de pájaro de una introducción a lo que es la oración del Padre Nuestro y vamos a detenernos en el final en una de las peticiones que Jesús nos enseñó que debíamos hacer. ¿Qué tal si leemos todos juntos el Padre Nuestro? Está en Mateo capítulo 6, versículo 5. Una de las cosas que nos sucedió hace 2 años, yo di una serie sobre el Padre Nuestro y le pedí a la iglesia en 5 domingos y cada domingo leíamos el Padre Nuestro entero y la primera vez que lo leímos alguien me dijo, me sentía como en la iglesia católico romana, dice. Y entonces en la siguiente charla yo dije, hermanos, tengamos cuidado con esto de que creer que el Padre Nuestro es de la iglesia católico romana. No, el Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó para sus seguidores y no haríamos mal en nuestra vida particular, personal, de vez en cuando poder estar en la presencia de Dios diciéndonos el Padre Nuestro, porque es la oración que el Señor Jesús nos enseñó. El problema está cuando esa oración se transforma en una reiteración, en una repetición, sin la racionalidad y el sentimiento con el que Jesús la enseñó. Así que vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Algunos lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. Del versículo 5 hasta el versículo número 13. Leemos. Vamos a leer directamente el Padre Nuestro, Versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. En cuán poco espacio Jesús hizo una oración perfecta. Nosotros cuando oramos a veces estábamos allí y si tuviéramos que decir qué dijo en la oración, sin embargo Jesús nos hace una síntesis de lo importante que es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el Padre Nuestro? Tertuliano, que es considerado uno de los padres de la Iglesia del siglo II, definía el Padre Nuestro como el compendio de todo el Evangelio. Y yo creo que tenía razón, porque el Padre Nuestro no solamente es una oración que Jesús nos enseñó, sino es un estilo de vida. La oración del Padre Nuestro no es solo cómo debemos orar, sino cómo debemos vivir. Así que cuando hablamos de la vida de oración, ¿sí?, estamos definiendo el estilo de vida que deben vivir los cristianos. Esta oración es perfecta porque la hizo Jesús, el perfecto Dios. Y entonces tiene los 2 momentos de la oración. El primer momento está resumido en lo que Jesús dijo luego en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas, las que ustedes necesitan, serán añadidas. Y en el Padre Nuestro, Jesús buscó primero el reino de Dios, porque el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas 3 manifestaciones de la soberanía y del hacer de Dios en el mundo debe ser lo prioritario, porque somos criaturas de Dios. Él nos hizo
y nosotros debemos a Él el reconocimiento de ser Él el ser superior. Pero no nos vamos a detener allí. Cuando hablamos de la vida de oración y definimos el estilo de vida, allí es cuando Jesús después, en la segunda parte del Padre Nuestro, nos lleva a presentar nuestras necesidades. Y nosotros a veces cuando decimos, vamos a orar, ¿por qué vamos a orar? Y enseguida empezamos, por mi suegra, por mi tío, por mi abuela, por el trabajo. Y lo primero que metemos es nuestras necesidades. Y me temo que a veces parece que llegamos a la puerta del cielo con la lista como si fuéramos al supermercado. Y le decimos a Dios, me falta esto y esto, en el nombre del Señor Jesús, amén. Y se la entregamos. Y la oración es mucho más que un petitorio. La vida de oración, y ahí ponemos nuestra próxima, decimos que la oración es un acto de intimidad con Dios. La oración, la vida de oración, es acercarnos a la persona de Dios. Y cuando nos acercamos a la persona de Dios, nos acercamos también al otro, al prójimo, que es lo que explicaba hace un momento el pastor sobre la comunión, el compartir la mesa del Señor, es me acerco a Dios y me acerco al otro. La oración nos permite bendecir a la distancia a personas. Oramos ahora por alguien que está lejos. Yo no puedo llegar, pero clamo a Dios para que Él llegue a esa persona y la bendiga. La oración nos permite vivir en paz ante circunstancias adversas. Cuando nosotros estamos en adversidad, a veces equivocadamente lo que le pedimos a Dios es que quite la adversidad, ¿verdad? Señor, sácame a ese profesor, cámbialo. Señor, saca a ese jefe que tengo, saca a ese compañero que tengo, saca esta situación difícil. Y la verdad es que la oración no es solo pedirle a Dios que quite eso, sino decirle a Dios que acepto lo que Él decida, si lo quita o no lo quita. Porque aunque la higuera no florezca, ¿se acuerdan? Se los he recitado un par de veces cuando he venido aquí. Es decir, las circunstancias externas que a mí me afligen tanto, cuando oro descubro que las circunstancias externas no han escapado a la soberanía de Dios. Y Él está al tanto de lo que pasa. Y yo no tengo que informarle a Dios de lo que pasa, sino que en la oración termino informándome yo de que Él está al tanto de esa situación. Y entonces eso genera y produce en mí una perfecta paz y tranquilidad. Eso es lo que los hebreos llamaban el shalom. La armonía con la divinidad me permite percibir que lo que aquí pasa está controlado por el eterno Dios. Por eso decía David en su Salmo, en el 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es decir, David no dice, aunque un ejército acampe contra mí, no dice, Señor, yo sé que tú vas a sacar el ejército que acampa contra mí. No, el ejército seguirá estando allí. Y David no dice, aunque contra mí se levante guerra, no dice, Señor, yo sé que la guerra no va a venir contra mí. No, él acepta que esas circunstancias adversas están allí, pero Dios tiene el control. Eso es orar. Orar es esa intimidad que nos permite percibir que el control lo tiene Dios. Por eso decía don Ronald Hussey, el pastor Ronald Hussey, la oración no es tanto para Dios, sino para mí. Lo voy a decir en otras palabras. La oración no es tanto decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, sino descubrir lo que Dios está haciendo. Eso es orar. Y la oración nos permite conocer un poco más de Dios. Qué poco que conocemos de Dios. Nosotros decimos, Señor, gracias que te he conocido, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen el mar. ¿Quiénes conocen el mar? Levanten la mano, por favor. Bien, bajen la mano. Ahora esos mismos que levantaron la mano, ¿ustedes conocen el mar de verdad? ¿Conocen todo el mar? ¿Y qué conocen del mar? Decía Job, apenas conocemos el borde de tus vestiduras. Y cuando oramos, estamos acercándonos a ese conocimiento, pero es ínfimo, pero el Dios infinito nos permite conocerle
a través de la oración. Nos preguntamos qué es la oración y el maestro de escuela dominical, de hora feliz, hacen hora feliz aquí, no, ¿verdad? Pero hacían, ¿sí? La hora feliz es ir a la plaza y reunir niños. Y entonces les enseñamos la Biblia. Y una de las preguntas viejas ya que los maestros le hacemos a los niños es, chicos, después que le hemos dado la lección, ¿qué es orar? Y los chicos responden, hablar con Dios. Y el maestro dice, muy bien. ¿Sabe? Orar es hablar con Dios. Claro que sí. Pero orar es mucho más, es dialogar con Dios. Orar es escuchar a Dios. Orar es tratar con Dios. Orar es buscar a Dios. Orar es tener esa relación de intimidad con Dios. Orar, yo creo que la definición más corta que he encontrado es depender de Dios. Miren, tuve una experiencia muy interesante hace unos 23 años atrás. Tuvimos oportunidad de estar casi un año viviendo en Barcelona con mi esposa y yo fui al seminario y estuve un año allí con los seminaristas. Yo era un tipo ya de 33 años, para los estudiantes era un viejo, ellos eran muchachos de 20, 23, 24, pero había otro señor que era un poquito más mayor que yo y estaba terminando su curso de 4 años y él estaba con su esposa. Y entonces en el seminario había que anotarse para hacer ministerio el fin de semana, ir a las iglesias a servir, a ayudar. Y entonces como yo no conocía, le dije a Emilio García, le digo, yo voy a ir con vos, puede ser. Y claro, que le dije con vos ya se sintió medio raro porque es contigo, ¿sí? Y entonces me dijo, está bien, yo voy a 40 kilómetros aquí a una iglesia de un pueblo, San Celoni se llamaba el pueblo, y allí vamos a hacer una tarea ministerial. Y entonces me anoté con él y el primer sábado que él iba, yo fui hasta el seminario donde estaba viviendo y él tenía su vehículo, así que nos preparamos y subimos al vehículo, él y yo, los dos, y él arranca la camioneta y yo le digo, Emilio, ¿podremos orar antes de ir? Yo había sido ya 12 años misionero, había estado en el trabajo pastoral y para mí era lo más normal y común que antes de hacer un viaje oráramos a Dios. Y entonces él apaga la camioneta y me dice, pues bien, ¿para qué quieres orar tú? Y él estaba en 4º año del seminario. Y entonces yo le dije, bueno, quiero que oremos para que el Señor nos acompañe en el camino y podamos llegar bien. ¿Y tú crees que si no oras, Dios no nos va a acompañar? Sí, nos va a acompañar. ¿Y entonces para qué quieres orar tú? Bueno, yo quiero orar también para pedir que Dios bendiga la tarea que vamos a hacer, vamos a distribuir literatura, vamos a compartir el Evangelio y que Dios hable al corazón de las personas. Bien, ¿y tú crees que si no oras Dios no va a hablar al corazón de las personas y no va a bendecir su palabra? Sí, pues ¿y entonces para qué quieres orar? Y ya empezó a despertar en mí una cosa media fastidiosa. Y entonces creo que me hizo 2 o 3 preguntas más sobre mis respuestas. Y entonces le dije, mira Emilio, yo quiero orar para tomar conciencia de que Dios está presente en este viaje misionero que vamos a hacer, ya medio alteradito yo. Y él me dijo, pues bien, por eso es que se ora, ora tú. Y entonces después fuimos y él me dice, ¿habías entrado, no? ¿Sabe qué? Tenemos que saber por qué oramos. Porque a veces me temo que frente al plato de comida cerramos los ojos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu tratamiento, en el nombre de Jesús, amén. Casi tendríamos que volver a orar para pedir perdón. Porque lo hacemos tan de memoria, tan de costumbre, que ni siquiera tomamos conciencia que orar es depender de Dios. Es, Señor, tú estás aquí y tienes el control. Y yo estoy dispuesto a ir por el camino que tú marques, me guste o no me guste, lo comparta o no lo comparta. Y muchas veces, la mayoría de las veces, Dios nos lleva por caminos que no los compartimos, que no nos resultan simpáticos. Esa gente que a veces pone cara de, ay, cómo me encanta la vida cristiana, que vamos por allí. Mire, a mí me encanta la vida cristiana, pero les aseguro que no es nada sencillo, porque vamos contra el viento. Vamos contra la corriente, vamos llevando luz a un mundo de oscuridad, vamos siendo sal en un mundo corrompido
Por lo tanto, como dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicciones. Fue una declaración de Jesús. Por supuesto que no es que yo alabo y agradezco el sufrimiento. No me gusta sufrir. Tampoco paré de sufrir. Paremos la mano ahí, ¿no? Pero sí, podía sonreírse si quería. Pero sí, es que no es que el Señor va a quitar todos los obstáculos para que usted vaya por el camino de rosas. La oración nos permite entender que Dios está en el control. Amén. Ahora, ¿cómo debemos orar? Y yo no miré el reloj. Seguimos. ¿Cómo debemos orar? El Señor Jesús explicó allí en el texto número 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hay tres cosas que allí Jesús indicó. La oración debe ser privada. Privada en el sentido que es mi corazón con el corazón de Dios. Y yo les animo a los hermanos en la iglesia, y he animado a mis hijos también, a tener su tiempo de oración privado. Y si usted puede hacerlo, a mí me gusta hacerlo a la mañana, y si puede hacerlo en un lugar en donde esté solo y pueda arrodillarse delante de la presencia de Dios, porque el Señor Jesús dijo, mas tú cuando ores, tú eres el que debes orar, tu corazón cerquita del corazón de Dios. En segundo lugar, debe ser una oración, es personal, pero es privada. Entra en tu aposento. La palabra aposento es utilizada por el siglo I como granero. Entra en tu granero, en el lugar donde guardas la cosecha. Porque aunque las aves de los cielos, dijo Jesús, no tienen, ¿se acuerdan? No tienen granero, porque el Padre las alimenta. Sin embargo, a los discípulos les dijo, ustedes entren en su granero. Ustedes sí tienen que tener un lugar en donde tengan toda la bendición de Dios. Y ese granero es la intimidad. Eso es lo que dijo Jesús. Entren a su lugar privado. El aposento se utilizaba también para guardar los tesoros. Entra en el lugar en donde Dios tiene tesoros para darte. Y cuando uno está cerca de Dios, las palabras de San Pablo se hacen reales. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en tercer lugar, la oración debe ser puntual. Ora a tu Padre que está en secreto. Señor, esto queda entre tú y yo. Es decirle, Señor, esto es lo que necesito. Esta es mi situación. Yo les conté a los hermanos, creo que aquí no lo conté, estaba haciendo un trabajo de discipulado con un matrimonio en Brea Pozo, y el hombre tenía un horno de ladrillos y también araba su campo. Y yo llegué a la mañana para hacer el discipulado y la esposa me dijo, no está don Raúl. Está muy enojado y dijo que hoy no iba a leer la Biblia con usted. ¿Y dónde está don Raúl? Está ahí en el campo, está arando. Y estaba poco, 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. Y entonces yo le dije a la esposa, bueno, yo voy a ir a verlo. Y fui, y llegué, y él estaba con su caballo y su arado de mancera. No saben qué es mancera algunos. Es el arado que se lleva en la mano y el caballo va tirando. Y él iba yendo en el surco, entonces yo me quedé en la punta y lo esperé, y cuando él llegó, fue hasta el fondo y volvió, y cuando volvió, se sacó la soga del caballo que se ata, mucho lío para explicarle, vamos rápido, y él dejó el caballo allí y se acercó y me dice, ¿cómo le va don Pedro? Y me saludó así de lejos. Y entonces le dije, me dijo su esposa que no quería leer la Biblia hoy. No, ando enojado, Pedro, ando enojado. Las cosas no van bien, me dice. Bueno, le digo, y entonces me empezó a contar, y yo solo le hacía preguntas muy cortitas, y claro, y él me dijo todo lo que estaba pasando en su situación. Entonces le dije, don Raúl, ¿qué tal si oramos ahora y le decimos a Dios? Y esto mismo que me dijo usted, ¿por qué no se lo dice a Dios? Bueno, me dijo. ¿Aquí oramos? Sí, aquí oramos. Y nos sentamos en el campo, ahí a la orilla de su campo arado, y nos sentamos en el suelo, en el piso. Y entonces le digo, ¿quiere empezar? ¿Cómo no? Me dice. Medio fastidiado todavía. Y así empezó su oración. Dios, vos sabés cómo estoy, así que te voy a explicar bien mi situación para que la comprendas. Y él le explicó a Dios. Y yo dije para mis adentros, esto es orar. Esto es orar.
Esto es decirle a Dios, ¿qué nos pasa? A veces vamos con tanto rodeo, ¿sí? Y hacemos toda una teología y le decimos textos a Dios y a veces le damos la cita por si Él no se sabe dónde está, ¿sí? Señor, como dice allí en Isaías 43, 2.b, la segunda parte, Señor. ¿Sí? Y la verdad es que Dios quiere que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, estoy triste, Señor, estoy desilusionado, Señor, esto no me gustó, Señor, este anhelo que tengo, este deseo que tengo, este proyecto que tengo, esto que si cuento algunos se van a reír, esto, Señor, que me da vergüenza si la gente lo supiera, Señor, yo te lo voy a decir a vos. Señor, esta es mi vida, esta es mi situación, esta es mi circunstancia, estas son mis relaciones, estos son mis miedos, estas son mis vergüenzas. Señor, esta es mi vida. Y cuando le presentamos a Dios nuestra vida, entonces empezamos a tomar conciencia que Él tiene todo el control y está todo bien. Recuerdo aquella vez que mi hijo mayor tenía 3 años y él se despertó a medianoche y la luz estaba cortada en Breaposo, en el pueblo donde estábamos en la obra misionera, y entonces él me llamó para que yo lo llevara al baño y entonces yo fui con la linterna a su habitación y lo traje así de la mano medio dormido y cuando entramos al baño le digo, ¿querés que entre al baño? Porque él siempre, cuando había luz, entraba y yo me quedaba en la puerta. Y entonces él me dijo, no entres, quédate en la puerta y mírame desde ahí. Y bueno, yo después lo acosté nuevamente y me fui a mi cama y eran 3 de la mañana, 4. Y yo pensé antes de dormirme, ¿qué había en mi mirada para que mi hijo me diga, quédate en la puerta y mírame? Había seguridad. Para él, que su papá lo mirara, no importa que no había luz y que era apenas un hilo de luz con la linterna, la mirada de su padre le daba quietud, tranquilidad, seguridad. Yo quiero decirte lo que Jesús dijo, vuestro Padre sabe qué cosas necesitas. Por eso cuando yo oro, vislumbro, percibo, tomo conciencia de que Dios me está mirando. Y como Dios me está mirando, está todo bajo control, está todo bien. Eso es el Padre Nuestro. Eso es lo que Jesús nos quiso enseñar cuando nos enseñó a orar. Ahora, hay 3 pedidos en la oración de Jesús en relación a nuestras necesidades. En primer lugar, un pedido de pan, luego un pedido de perdón y luego un pedido de protección. Y yo quisiera en estos minutos que nos quedan detenerme solamente en la primera petición. Leemos el texto, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A ver, lo leemos juntos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús enseñó a orar y a pedir lo que necesitamos, en primer lugar dijo, pidan solo pan. Pidan solo pan. Mi mamá nos decía cuando nos enseñaba esto del Padre Nuestro, decía, Jesús dijo que pidamos pan, chicos, no pan, dulce de leche, manteca, ¿sí? Pidan solo pan. Mi madre tiene 83 años y cada vez que pienso en esas lecciones que ella nos daba, nos decía eso porque en realidad no alcanzaba para el dulce de leche y la manteca, pero nos enseñó que lo importante era pedir lo que Jesús nos enseñó que pidiéramos. Y hay en esta expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lecciones que nos van a ayudar a recordar cómo debemos vivir, porque Jesús dijo, pidan el pan, y esto nos despoja de toda superficialidad. Creo que demasiadas veces estamos pidiendo cosas que no son lo esencial para la vida. San Pablo entendió y dijo, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con ello. Nosotros no queremos un abrigo, queremos dos camperas, queremos 3, queremos 4. Y a veces decimos, no tengo ropa, no sé qué ponerme, y si abrís el placar se te cae encima. El pan nos despoja entonces de la superficialidad, porque es solo pan lo que pedimos, dijo Jesús, que es lo que necesitamos.
Y en la sociedad de consumo que vivimos, parece que nada satisface la necesidad, ¿verdad? Tengo el teléfono. ¿Qué teléfono tenés? El 3, el 4, el 5. Y es infinito. Nada satisface. Tengo el auto, pero ya lo estoy por cambiar. Sí, tenemos la casa, pero ya la vamos a cambiar. Es decir, siempre estamos necesitando más que lo necesario. Y Jesús dijo, pidan el pan. Pero luego dijo, el pan nuestro. Observen que la oración dice, Padre nuestro, y luego dice el pan nuestro, y luego dice, perdona nuestras deudas. Porque hay una relación comunitaria en la oración. No es mi Padre, es nuestro Padre. Y no es el pan para mí, sino es nuestro pan. Es el pan que vamos a compartir. Cuando las personas a veces vienen, y te debe pasar, que golpean en la puerta de tu casa, tocan el timbre, ¿les sobró algo? Siempre mi respuesta es la misma. No, aquí no sobró nada. ¿Qué necesita? Y entonces vamos adentro y sacamos no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, porque el pan es nuestro y es de Él también. Ahora lo tengo yo para administrarlo, pero solo para administrarlo. Si fuera Jesús que estuviera en mi casa, yo diría, Señor, todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Qué haría Jesús? ¿Se imagina si golpea a alguien la puerta justo cuando está Jesús ahí? Te deja la alacena vacía, te aviso. Quiero decirte que está Jesús. Quiero decirte que nunca se ha ido Él, solo que quizás no lo dejamos que atendiera Él al necesitado. Pero en la eternidad Él nos dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y estuviste conmigo en la cárcel y me visitaste. Y Jesús dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. El pan es nuestro. Pero el Señor es tan cortés y caballero que dice en palabras de Salomón, el que le da al pobre, a Jehová presta. Ni siquiera cuando comparto mi pan es que me desprendí de algo, sencillamente lo he puesto en las manos del mismo Jesús, porque por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Y en palabras del escritor a los Hebreos, Dios no se olvida de ninguna de la obra que habéis hecho. Y San Pablo dijo, Dios no es deudor de nadie. Así que cuando compartimos el pan, y en este tiempo tan especial que nos toca vivir como país, qué bueno que es que los cristianos podamos decir, el pan es nuestro, y lo compartimos. Ahora, la oración dice, el pan nuestro de cada día. Y esta expresión de cada día nos despoja de la avaricia, de esa ambición que hace a los hombres pensar que podrán retener sus riquezas sin darse cuenta que todo se va. Salomón decía, no te afanes en acumular riquezas, pues se van volando como las águilas. ¿Cuántas personas guardan y guardan? Yo tuve oportunidad de hablar con un comerciante, casi empresario, el hombre tiene bastante dinero y tuvo un cáncer en su cabeza y entonces la esposa me llamó y me dijo, quisiera que conversaras con mi esposo porque está muy angustiado, porque le declararon un tumor y es maligno parece. Y entonces yo me encontré con él. Interesante, porque cuando le dije, vamos a tal confitería, me dijo, no, ahí no, vamos a tal, no, ahí no. Digo, ¿por qué no? No, porque pasa gente y me conocen y no quiero que me vean que estoy ahí con un pastor. Y le digo, bueno, ¿dónde quieres? Y dice, vamos al parque tal. Y fuimos y estuvimos conversando. Y entonces yo le dije, bueno, sería bueno que ahora que estás consciente de esto, converses con tus hijos y además organices tu vida de manera distinta. ¿Pero qué crees que podría hacer? Por ejemplo, me dice, por ejemplo, ir con tu esposa de viaje. Y me dijo, pero ¿y quién atiende el negocio? Y entonces yo le dije, ¿y para quién guardas todo eso? Y él me dijo, me estás preguntando lo que preguntó Jesús. Y él se acordó entonces de la parábola del necio, del rico necio. ¿Para quién guardas eso? Saben, a veces guardamos
¿Sabe para quién? Yo le dije a este hombre, ¿sabes para quién guardás? Para tus hijos, tus nietos, tus yernos y tus nueras. Y se puso medio seriecito el hombre. Pero saben una cosa, Jesús enseñó el pan nuestro de cada día. Los judíos cuando salían por la mañana en esos 40 años en el desierto y el maná caía y ellos lo levantaban, algunos levantaban para varios días. ¿Y qué les pasaba? Se les pudría. Demasiadas cosas están podridas y las tenemos guardadas allí, cuando podríamos ser de tanta bendición para nuestra familia, para la iglesia, para aquellos que necesitan, en lugar de ser unas personas con tanta avaricia. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Esto nos despoja de toda autosuficiencia. Demasiadas veces perdemos de vista que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. El texto ese de Santiago dice, el texto anterior dice, hermanos míos, no erréis, versión 60. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando no tomamos conciencia que lo que tenemos ha venido de parte de Dios, estamos errando, estamos equivocando el camino. Cuando a veces digo, todo lo que tengo, yo no le debo nada a nadie, todo lo que tengo lo he ganado con mi sudor, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y lo decimos como diciendo, mírenme, quiero un certificado. Todo lo que tenemos ha venido por gracia de Dios. Las fuerzas, la inteligencia, la capacidad de hacer lo que hicimos es porque Dios nos lo ha permitido. Por eso es que cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo, estamos diciendo, Señor, no quiero sentirme autosuficiente, quiero reconocer que viene de parte tuya lo que tengo. Dice el himno que alguna vez cantamos, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Y termina la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántas personas no viven el hoy porque están preocupados qué va a pasar mañana? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la semana que viene? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué va a pasar al final del siglo, cuando estaba por terminar el siglo? El milenio, me acuerdo. ¿Sí? La ansiedad es esa cosa que nos carcome por dentro, que nos consume por dentro y no nos deja disfrutar lo que tenemos. Decía el pastor Mario Mulkey, gastamos tanto tiempo en lamentar lo que no tenemos que no nos queda tiempo para disfrutar lo que sí tenemos. Los que son abuelos aquí, levanten la mano por favor, a ver, los que son abuelos. Bueno, ellos sabrán, y ustedes pueden preguntarles, yo también soy abuelo, ¿cómo lamentamos no haber estado más tiempo con nuestros hijos? Y cuando a uno encuentra jóvenes que están con sus hijos y dice, disfrútalos, y el tipo te mira y dice, venga a disfrutarlo usted un ratito. ¿Sabés qué pasa? Después se crían los tipos y se van. Y cuando uno siente que ya, qué lástima, se fueron, después vienen los nietos, esa es otra historia, ¿sí? Porque los hijos son el capital y los nietos son los intereses, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? La ansiedad de querer tener, de querer hacer, de querer armar, no nos permite disfrutar el tiempo que estamos viviendo. Y en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó cómo se debe vivir. Se debe vivir, dijo Jesús, no en la superficialidad, no en el egoísmo, no en la avaricia, no en la autosuficiencia, no en la ansiedad, sino poder disfrutar que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Quiero terminar leyéndoles algo que escribí yo en relación a este texto, muy cortito. Se llama Dame solo pan. Dame solo pan, porque es solo pan que necesito, porque satisface la esencia de mi necesidad y no mis deseos caprichosos. Dame solo el pan nuestro, para que lo comparta con mi prójimo, porque el egoísmo me traiciona y pido solo para mí. Dame solo el pan nuestro de cada día, para que no me apure en guardar para mañana, porque la avaricia suele adueñarse de mi interior. Dame solo el pan nuestro de cada día, para que recuerde que no dependo de mí, porque la autosuficiencia me hace olvidar que dependo de vos. Dame solo el pan nuestro de cada día hoy,
para que la ansiedad se aleje de mi vida, porque debo aquietar mi espíritu con lo que me das hoy. Dame solo pan y perdóname por pedir más de lo que necesito. Que Dios les bendiga, hermanos.